fútbol. Madre mía. Venga, gracias por venir a los que estáis. Y ahora después sigue Colombia. Colombia creo que juega hoy, ¿no? También. Sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos a por ello. Entonces, nos quedamos el otro día. Voy a abrir otro Excel para que podamos compartirlo. Entonces, nos quedó el último ejercicio y hoy vamos a empezar con un tema que son las... Bueno, es el mismo tema, es el tema 3, pero vamos a empezar a ver rentas financieras. Pues bueno, para que sea más claro, lo voy a hacer en otro fichero y lo vamos a hacer por días. Tengo aquí el ejercicio, que es este, ¿no? Entonces, no, este no es. Vamos a ver. Aquí. Hicimos todos salvo el último. Si os parece, pues vamos a calcularlo. Y ya pasaríamos al tema de rentas. Nos quedan 2 clases aparte de esta semana. La siguiente clase es para profundizar en rentas. La clase del jueves, si no me equivoco, es para empezar ya a analizar lo que sería valoración de proyectos. El siguiente trabajo que tenéis que hacer es sobre valoración de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ese trabajo intentaremos que sea en grupo, siempre que os pongáis de acuerdo, ¿no? en formar unos grupos o que ya los tengáis hechos. Y ya nos vamos acercando casi al final. Esto se pasa muy rápido. Bueno, entonces, vamos a hacer los últimos ejercicios que nos quedaban, que son estos ejercicios de equivalentes, ¿no? Yo sé que soy muy pesado, yo subiré más ejercicios. Cuando entremos en rentas, pues seguiréis teniendo que hacer pues ejercicios de equivalentes, porque, por ejemplo, si la renta es trimestral, por decir un periodo de pago, pues tendréis que calcular igualmente la, eh, el equivalente trimestral, ¿de acuerdo? Es decir, no porque pasemos de temas vais a dejar de tener esto. Entonces aquí tenemos el equivalente trimestral de una tasa bianual del 6 pagadero cuatrimestralmente. Entonces nos piden el equivalente trimestral. Bueno, por los 3 métodos, ¿queréis que lo haga? Sí. ¿Sí? Entonces nada, como siempre escribimos lo que pone, ¿no? Es una tasa bianual que se paga cuatrimestralmente. Entonces, ¿por qué tendré que dividir aquí? Entre 6. Sí. Son 3 cuatrimestres por año, pero la tasa dura 2 años. Luego, efectivamente, dividimos por 6. Entonces, el primer método es el pequeño en el grande. Y lo que me piden es calcular la tasa trimestral. ¿Qué es más pequeño? ¿El trimestre o el cuatrimestre? Pues, lógicamente, el trimestre es más pequeño, ¿no? Por tanto, ¿cuántos trimestres hay en un cuatrimestre? ¿Me seguís? Pues hay 4 tercios, ¿no? Entonces, de aquí ya, como veis, se sacaría muy sencillo la tasa trimestral. En este caso sería 6%. Dame un segundito que ya resuelvo. El 3 que está multiplicando, perdón, dividiendo pasa multiplicando y el 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Y aquí lo tenemos, la tasa trimestral me quedaría, no puede ser. No falta dividir entre 6. Aquí veis, me ha olvidado dividir entre 6. Ahí está. 0,75. A ver, que había una pregunta. No sé quién estaba preguntando. Hoy el... Soy yo como... Era yo, profesor, disculpe. Es que el primer 6 por el cual se divide no lo tenía tan claro. Ah, sí. Mira, la tasa es bianual, 2 años. Y el tipo de interés me lo pagan cuatrimestralmente. Es decir, cada cuatrimestre durante 2 años. Entonces, la división por 6 es Ah, cuántos porque son trimestres hay en 6 2 años. cuatrimestres. Ok. Claro. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, este está muy sencillo. Y Profe, una vamos. pregunta. ¿Cuál era la lógica para lo de los 4 tercios?
4/3, muy sencillo. Si tú tienes un trimestre y lo tienes que pasar a cuatrimestre, ¿cuántos trimestres hay en un cuatrimestre? Pues hay 3/3, es decir, 1 y 1/3 del siguiente, te sobra un mes. Ya, O si lo me queda. prefieres, 4 meses dividido entre 3, que es lo mismo. Hay un truco muy sencillo y es que cuando tú estás pasando de trimestres a cuatrimestres, el elevado, el exponente, siempre va a tener que ser mayor que 1. Si tú estuvieras pasando de cuatrimestres a trimestres, ¿me sigues? Como el trimestre es más pequeñito, pues Ujú. el elevado del cuatrimestre tendría que ser más pequeño que 1. Es decir, siempre que estés pasando de una tasa corta a una larga, se pone algo que es superior a 1. ¿De acuerdo? Es por eso que este método se denomina el pequeño en el grande. Entonces, siempre vamos a elevar 1 y siempre va a ser mayor que 1 el exponente. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Nada. Y aquí tendríamos lo que sería la tasa. Por ejemplo, podríamos pasar las tasas a años, ¿no? Esto no cambia, ¿vale? El 1 más 6% dividido entre 6, eso siempre va a ser así. Siempre. Entonces, como esto es una tasa que es cuatrimestral, ¿a qué lo tengo que elevar para llegar al año? A 3. Eso es. Y del otro lado, como es una tasa trimestral, lo tendré que elevar A para 4. llegar al año a 4. Aquí podéis, pues esto puede ser anual, 3, 4. Si fuera bianual, por ejemplo, en vez de un 3 pondríamos un 6 y en vez de un 4 pondríamos un 8. ¿Cuántos cuatrimestres hay en 2 años? ¿Cuántos trimestres hay en 2 años? Y de ahí ya sacaríamos, muy sencillo, es el mismo cálculo, ¿no? Quedaría igual, 1 más 6% dividido por 6, elevado a 3 sobre 4 y menos 1. Lo mismo que hicimos antes, el mismo cálculo. No tiene más. El que es un poquito más complicado sería el cálculo tampoco mucho más, ¿eh? Sería el cálculo del mínimo común denominador. Entonces, hay que escoger un periodo de cálculo que esté por debajo de trimestres y de cuatrimestres. Como trimestres es el más pequeño, pues lo más sencillo sería hacerlo en meses, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuántos meses hay en un cuatrimestre? Pues hay 4. ¿Cuántos meses hay en un trimestre? Hay 3. Y entonces cruzamos los exponentes, ¿veis? El 3 que está el segundo pasaría a ser el exponente del primero y el 4 que está en el primero pues pasaría a ser el exponente del segundo. Los cruzamos. Y veis que nos queda la misma fórmula. Por supuesto, salvo redondeo del Excel que nos pasó ayer, ¿os acordáis? Pues salvo redondeo del Excel debería darnos exactamente igual. Ahí lo tenemos. Es fácil. Ahí está. ¿Bien? Alfredo, adelante. Sí, una pregunta. Si, como estábamos viendo el cuatrimestre, si quisiéramos ver el interés cuatrimestral, ya ahí sería 1, ¿no? Porque sería el resultado del 6% entre 6, ahí en la tasa nominal. Ese entonces sería un Claro, 1%, ¿no? la tasa cuatrimestral no habría que calcularla porque 6 entre 6 es 1 y el 1% es la tasa, ¿cómo se dice? La tasa efectiva cuatrimestral. Es efectivo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Genial. Y nada, pues vamos a por el siguiente. Aquí ya se empieza a complicar un poco, ¿no? Es el equivalente semanal de un tipo trianual del 10% pagadero trimestralmente. Entonces aquí, bueno, trianual lógicamente son 3 años y me lo pagan trimestralmente. Bien. Fijaros que me va a hacer falta, bueno, ahora lo vamos viendo. Primer método, el 10%. Entre 12, ¿no? Claro, entre los trimestres de 3 años. 12, ¿no?
¿Correcto? Y en este primer método, esto sería tasa semanal, ¿no? En este primer método necesito un número que no tengo y es el número de semanas, ¿no? El pequeño es la tasa semanal, el número de semanas que hay en un trimestre. Pues eso, ¿cómo se calcula? Pues nada. Bueno, muy sencillo. Número de días en un trimestre. Esto se hace 300. Semanas, ¿no? Semanas, sí. Ah, Pero primero estoy calculando los días y después calculo las semanas. ok. Entonces esto es dividido entre 4 y número de semanas en un trimestre, que sería esta cifra que acabo de calcular, dividido entre 7. Pues, ¿cuántas semanas hay en un trimestre? 13. Entonces, como el pequeño es la semana, lo que va elevado, en este caso sería el segundo término, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis eso? Sí, 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 sí. Genial. Profe, ¿puede repetir el cálculo de los días y semanas? No, Claro. no para... Como ahora, fíjate, tengo semanas y tengo trimestres, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me hace falta es saber cuántas semanas hay en un trimestre. Entonces, lo primero que he hecho ha sido calcular el número de días que hay en un trimestre, que es tan sencillo como hay 4 trimestres en un año, pues divido el número de días que hay en un año, los 365,25, lo divido entre 4, ¿de acuerdo? Y eso me da 91 días. Y una vez que tengo los 91 días, ¿cuántas semanas hay en 91 días? Pues divido los 91 días entre 7. ¿De acuerdo? Perfecto, sí. ¿Sí? Gracias. Y nada, ya lo tengo. Con esto ya puedo calcularlo. La I semanal será 1 más 10% dividido por 12 y elevado a 1 entre esta cifra. Esta de aquí. Y menos 1. Fijaros que lógicamente, cuando yo estoy pasando de trimestres a semanas, el exponente va a ser menor de 1. Cuando paso de semanas a trimestres, el exponente va a ser mayor que 1. ¿Qué tasa semanal me queda? Pues me queda el 0,06. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, Vamos con el siguiente, que sería calcularlo a año, ¿no? 1 más el 10%. Esto sigue siendo igual. Como esto es el 10% pagadero trimestralmente, lo que tengo aquí, en esta primera parte de la ecuación, son trimestres. ¿A qué tengo que elevarlo para pasarlo a años? ¿A 4? ¿A A 4? 4. Correcto. Y aquí de nuevo me va a hacer falta un dato, que el otro día ya lo calculamos, que es el número de semanas, ¿no?, que hay en un año, para poderlo pasar un año. Son 52,18, pero bueno, para saberlo sería número semanas en año. También podéis multiplicar por 4, pero bueno, la manera más correcta sería 365,25 dividido entre 7. Y nos da esta cantidad. Entonces aquí, lógicamente, semanal lo elevo a 52,18. ¿Vale? En este caso, cuando hacemos el cálculo de pasarlo todo a años, no lo he puesto aquí, pero esto sería años, el despeje es un poquito más complicado. Fijaros que nos queda 1 más 10% dividido entre 12 elevado a 4 y el 52,18 pasa del otro lado dividiendo, ¿no? Y le quitamos 1. Pero bueno, nos da lo mismo. ¿Ves? La fórmula es distinta que la que calculamos antes, pero da exactamente igual. ¿De acuerdo? Francis, una pregunta. Dime. En este segundo método, que es años, que ya hoy estoy más clara, estoy entendiendo más, creo que es como el más fácil de hacer. Pero entonces tengo una duda. Siempre que o sea, al despejar
el segundo elevado cuando se despeja va siempre dividido del primer elevado. ¿Sí me entienden mi pregunta? Sí, O sea, el aquí el primer primer elevado es elevado, 4. Cuando voy a despejar cuando voy a despejar el semanal, ese elevado 52 pasa siempre a dividir al elevado 4. no, porque imagínate que este 1 más semanas fuera elevado a 0,5. Imagínate que esto en vez de semanas fueran semestres. Es decir, sería un medio, ¿no? Sí. Entonces, el 2 pasaría multiplicando al otro lado. Es decir, lo que está multiplicando en un lado de la ecuación pasa dividiendo y lo que está dividiendo en el otro lado de la ecuación pasa multiplicando. Para entenderlo mejor, si esto fuera 1 más semestres, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo que para pasarlo a Años, sí, sería años 2 sería semestres elevado a en un año. 2. Entonces ahí sí que Claro. dividirías. Pero si fuera, pues yo qué sé, que fuera la tasa bianual, como hay Sí. 0,5, un medio bienio en un año, ahí el 2 pasaría multiplicando. Ok, Porque en el otro lado está ya dividiendo. entendí, ya entendí, exacto. Porque el 2 se Yo, yo, tomaría ten- como, ya entendí. Perfecto. yo tengo una duda, Francisco. Tomaste para sacar el número de semanas en un año, dividiste 365.25 sobre 7. ¿El 7 se refiere a qué? 7 días en una semana, Ah, ok, perfecto, claro. ¿vale? 7 Listo. días en una semana. Bueno, os veo ya lanzados, ¿eh? Profe, ¿me ¿Oís? escucha? Sí, te oigo. Profe, una pregunta. Ahí cuando lo elevó al 4, ¿por qué fue? Porque Vale, el El lo número, pasó el a... método, número de el número de trimestres. trimestres en un año. Fíjate, en el Ah, segundo método lo que hacemos es pasarlo a un periodo, el que tú quieras. Normalmente se pone años, pero puede ser 2 años, 3 años, 4, lo que tú quieras. Entonces, si lo hacemos en años, en este caso es el número, te lo acaba de explicar el compañero, ¿no? Como esto es trimestral, ok. pagado trimestral, al elevarlo a 4 lo pasas a anual, ¿no? Y lo mismo en Listo. semanas. Al elevarlo a 52 lo pasas a año. Listo, gracias, profe. Nada. Bueno, aquí tendríamos... Esto nunca cambia, ¿de acuerdo? Y del otro lado, 1 más tasa semanal. Bien. En este caso, fijaros que lo que tenemos que encontrar, como se llama, mínimo común denominador, ¿no? Tenemos que encontrar algo que sea más pequeño que trimestres y más pequeño o igual que semanas. Lo lógico es usar semanas, ¿no? Que ya lo tenemos calculado. Y aquí, ¿cuántas semanas hay en una semana? Pues aquí habría una, ¿no? ¿Y cuántas semanas hay en un trimestre? Lo hemos calculado antes, 13, este número, ¿no? Número de semanas en un trimestre. Y entonces, en este caso concreto, el 13 pasaría multiplicando a la inversa, ¿no? Es decir, sería elevado a 13.04. Si os fijáis, en este caso, el método 3, ¿lo veis? Es exactamente igual que el método 1. Nos da la misma fórmula. No lo hemos calculado igual, hemos pensado de otra manera, pero el resultado es exactamente igual. ¿Lo veis? Perfecto. Uy, esto es porque seguramente... Aquí. Ahí está. Perfecto. El equivalente bianual de un tipo quinquenal del 26% pagadero cada 30 meses. Bueno, pues en este caso, método 1, método 2, método 3. 30 meses, como la tasa es quinquenal, ¿cuántos meses hay en un quinquenio? Que son 5 años. 60 60. meses. 60. 60. Como me lo pagan cada 30, quiere decir que me lo van a pagar 2 veces, ¿no? 2 veces. Ujú. ¿Veis ese 2? Sí. En un quinquenio hay 60 meses y a mí me pagan cada 30. Es decir, me van a pagar 2 veces. Y del otro lado, tengo que calcular la tasa a 2 años, ¿no? Y entonces lo que tengo que calcular es el número de periodos de 30 meses que hay en 2 años, ¿no? Periodos de 30 meses. No, al revés, perdón. Porque
2 años son 24 meses, periodos de 24 meses en... No, sí, periodos de 24 meses en 30 meses, ¿no? En este caso, pues no tiene ningún secreto, sería 30 dividido entre 24, ¿sí? Pues en este caso el que va elevado es el pequeño, y el pequeño serían los 24 meses. 2 años son 24 meses y aquí tengo una tasa a 30 meses. Y pondría y 22 años, me quedaría 1 más 26% dividido entre 2 y elevado a 1 sobre 1,25 y menos 1. Y bueno, esto sería lo que me quedaría. Ahí tengo una duda, profe, qué pena. Mm. El que va elevado es el más chiquito, en este caso sería el más chiquito, la tasa bianual que los... Ah, bueno, claro, porque el otro es los 5 años. Esos son 30 meses, al dividirlo por 2, la primera parte de la ecuación son 30 meses y la segunda son 24. Por eso he elevado Ok, pequeño, ¿de perfecto. acuerdo? Ya, Yo también listo. he dudado, porque claro, como no son números muy normales, pues he Perfecto. dudado también. O sea, no se Bien. coge de cuánto es el tipo, sino cada cuánto es pagadero. Entonces ahí son 30 Claro. meses, que igual 24 años es más poquito que 30 meses, ya. Claro, porque fíjate, al dividir entre 2, el 26 entre 2, que es un 13%, esa es una tasa efectiva a 30 meses. ¿De Ya. acuerdo? Que eso es lo importante. Bien, ¿ponemos otra vez años o ponemos otro plazo? Lo que vosotros me digáis. Semanas, a ver. Cuatrimestre. ¿Semanas quieres hacer? Este compañero vuestro es muy malo, muy malo. Entonces vamos a... semanas, habría que calcular cuántos quinquenios hay en una semana. ¿Vale? Entonces sería 7 días que tiene una semana dividido entre el número de días que hay en un quinquenio, que son 5 por 365,25. Normalmente es más fácil hacerlo con números grandes. Pues eso sería cuántos quinquenios en una semana y luego necesitaríamos también saber cuántos bienios hay en una semana. Sería igual, sería 7, son 7 días, dividido entre 2 por 365,25. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo pasaría yo en este primero? Esto seguiría siendo 1 más 26% dividido entre 2. Entonces, ¿cuántas semanas o cuántos quinquenios hay en una semana? Pues el número es este, que acabamos de calcular, 0.0038. Luego lo pongo con todo perfecto. Y del otro lado de la ecuación sería 1 más la tasa a 2 años elevado al número de bienios que hay en una semana, que es 0.09. Y bueno, despejando todo eso... Le faltó un 0, profesor. Al 09. Bien. 009. Sí. A ver. Sí, en ambos lados. Aquí, sí. Aquí 0 y aquí 0. Perfecto, gracias. Y aquí se quedaría entonces 1 más 26% dividido entre 2. Lo tendría que elevar a 0,038, dividir por 0,095 y quitarle. Aquí... A ver, ¿qué he hecho mal? Como son números tan pequeñitos, algo hemos debido hacer mal. A ver, ¿qué sería dividir? Vamos a ver, 0,038, que es este, entre 0, ¿cuántos bienes hay en una semana?
A ver, que hay algo que está mal. Profesor, ¿quinquenio se refiere a 15 días? No, quinquenio se refiere a 5 años. 5 años, ok. Vale, ¿cuántos quinquenios? Ah, ya lo sé, claro, qué burro. Porque daos cuenta que no es un quinquenio, la tasa es a 30 meses. ¿Cuántos 30 meses? 30 meses hay en una semana. Ahora sí. Entonces esto es, en este caso concreto no sería 5, sino sería 2.5, que es la mitad. Ahora sí. Perdona, que lo he leído rápido. Es que, como veis, al poner una tasa tan pequeñita, la cosa se complica. Porque, claro, en una semana, ¿cuántos quinquenios hay? Es un número como bastante pequeñito. Cuanto más pequeñito sea el número, más posibilidades hay de que el Excel redondee, que es lo que nos pasó ayer. Pero bueno, se calcularía de la misma manera. Y nos quedaría solo una, ¿no? Que sería 1 más 26% dividido entre 2, 1 más 2. Pues aquí habría que ver por debajo de esto. Yo creo que lo más fácil son meses, ¿no? En este caso aquí hay 30 meses y aquí hay 24. ¿Estamos de acuerdo? Pues en este caso aquí tendría 24. Uy, no me he tomado el elevado. 24 y aquí estaría 30. Y me quedaría, por tanto, 1 más 26% dividido entre 2 elevado a 24 por 30 y menos 1. Veis que da lo mismo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo veis claro? Sí, más o menos, sí. Bueno, me queda 1. Es un número, es un cálculo que es de lógica, pero bueno, os enseño cómo se hace. En ocasiones queremos pasar de una tasa nominal a otra tasa nominal, ¿no? Entonces vamos a intentar calcular justo eso para que veáis cómo se hace. En este caso, tipo anual del 5%, me preguntan a qué plazo es pagadero. Entonces, ¿esto qué nos está preguntando? Bueno, entonces me dice que hay un 5%, que es la tasa nominal. No sabemos a qué plazo. Y del otro lado, sabemos que es equivalente al 5,25. Y aquí estaría elevado a n. Bueno, hay maneras de resolver esto complejas, porque habría que sacar el límite cuando, el logaritmo neperiano, perdón, cuando 1 más 5 partido por n elevado a n, etcétera, etcétera. Pero es un cálculo complejo, porque llega un momento en que no podemos seguir más adelante. Tenemos el n que multiplica todo esto y luego todavía tenemos que una cosa bastante extraña, que es el logaritmo de 5 partido por n. Pues en lugar de eso, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Cuando un cliente te pregunta, oye, ¿cómo puedo conseguir o a qué plazo tendría que invertir para conseguir un 5,25? Bueno, pues lo que se hace es simplemente, este no lo hemos visto, por eso lo estoy haciendo yo, ¿cuál sería lo máximo que yo podría obtener? Pues que me pagasen cada día. ¿Vale? En la capitalización compuesta, el máximo de veces que te pagan por año es diariamente. Vamos a calcularlo, por ejemplo, qué ocurriría si fuera 2 veces al año, que sería semestral. ¿Qué pasaría si me pagasen 4 veces al año? ¿Qué pasaría si me pagasen, pues yo qué sé, 6 veces? ¿Qué pasaría si me pagasen 12? Entonces, bueno, pues podemos calcularlo muy sencillo en el Excel. En el examen vais a tener además Excel y no voy a preguntar este tipo de cosas, pero sí que quiero que veáis cómo se calcula. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues en principio, el 5% dividido por la tasa, por el número de pagos, que es 365, elevado a 365 y menos 1. Entonces, como veis en este caso, el 5,25 no nos da el 5,13%. Y si lo hago con el resto, lógicamente ninguna nos da el 5,25. ¿Veis lo que digo? Es imposible. La respuesta a este ejercicio es que no es posible.
no se puede obtener un 5,25 aunque me pagasen las tasas todos los días. Incluso, fijaros, si yo en vez de poner 365 pongo 1.000.000, tampoco llego, ¿de acuerdo? Necesitaría números absolutamente locos. Bueno, ahí se vuelve loco directamente. Pero necesitaría números muy, muy, muy grandes, incluso para subir del 5,13, ¿no? Pues veis que efectivamente llega un momento en que la posibilidad incluso de conseguir un número más grande pues es prácticamente casi es imposible, ¿no? ¿Veis? Va subiendo con cada cero, pero en este caso, veis, hemos llegado al 5,24. Ahí estamos en el 5,54 y no, incluso estamos bajando, ¿no? Entonces llega un momento en que el divisor se come toda la ventaja. Entonces la respuesta, por tanto, es que no es posible. Es imposible bajo la ley de capitalización compuesta ¿de acuerdo? Genial. Bueno, este es un pelín más complicado, pero veis que tampoco es muy, muy difícil. ¿Hasta aquí bien? Profe, ¿podría volver a mostrar la fórmula de Claro. cómo se desarrolla? Siempre es el 5% que me dicen que es la tasa anual dividido por el periodo, que en este caso son, en este caso concreto, 365,25 elevado al periodo y menos 1. Ahí, ok, ya, me quedó claro. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con las rentas. Creo que el otro día ya vimos forwards, ¿verdad? El primer día que expliqué equivalentes. Creo que sí. Que se explica la diferencia entre el forward americano, ¿no? y el forward europeo. Europeo. Sí, señor. Eso es. Entonces, bueno, otro día repasamos. Hoy me gustaría dedicar estas 50 minutos que nos quedan a explicar lo que es una renta. Antes de que me matéis, hoy en día nadie se aprende ya las fórmulas de rentas, porque para eso está el Excel, ¿no? El Excel te permite calcularlas pues de una manera muy sencilla y la verdad es que ya no. Antes yo recuerdo que los exámenes de finanzas duraban horas y horas y horas porque, claro, tenías que hacer cálculos con calculadora financiera absolutamente brutales. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es una renta? Pues es un capital que se paga con una periodicidad fija, ¿vale? Entonces, en este ejemplo que veis aquí, vamos a imaginar que esto fuera fuera un año, pues esto fueran meses, pues sería 1, 2, enero, febrero, hasta diciembre. Imaginaos un contrato de alquiler que habéis firmado por un año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las rentas financieras? Pues, lógicamente, que hay distintos tipos de rentas. Por ejemplo, un alquiler durante el año es lo que se llama una renta constante. Tú con el casero negocias un pago, 1.000 euros, 2.000 euros, lo que sea. Y ese pago, lógicamente, se va a quedar constante a lo largo, al menos, de ese año. Al año siguiente, pues lo subirán en función, ¿no?, de la inflación. Y las rentas variables, que son las que suben en función de pues, lo que sea, ¿vale? Imaginaos, a mitad de año está previsto que la renta suba un poquito. Vamos a ver, en primer lugar, las rentas que son constantes, porque para las rentas que no son constantes vamos a usar el Excel, es decir, directamente vamos a usar todo esto. Vamos a usar directamente cómo lo hace el Excel a través de una fórmula llamada valor actual neto. En español de España, VAN. V-A-N o V-A-N. Después, en función del vencimiento, las rentas pueden ser de dos tipos. Lo que en América llamáis anticipado y vencido. Anticipado es cuando, en el ejemplo que estoy poniendo aquí, el primer término se pagaría en 0.
Eso en español de España se llama prepagable, prepayable. Los gringos nos han conquistado. Hemos copiado el término norteamericano. Y después, pospagables es como esta renta. Es decir, el primer pago o cobro se produce al final del primer periodo. Como veis ahí, luego hay también en función de cada cuánto se cobra. Rentas discretas, que son las que vamos a ver nosotros, que pues es años, meses, pero es un periodo de días, ¿no? Como veis ahí, la amplitud de los intervalos es finita. Y las rentas continuas, en las cuales se está pagando cada segundo, cada microsegundo, ¿no? Esto no lo vamos a ver. Como os he dicho, eso es lo que da lugar a la capitalización compuesta. Las rentas temporales son aquellas que dan lugar a un número de pagos finito y las rentas perpetuas son aquellas que dan lugar a un número de pagos infinito. Por ejemplo, los premios Nobel. En función de la naturaleza de los términos, pueden ser ciertas cuando yo conozco a priori cuánto me van a pagar, imaginaros una pensión, o pueden ser aleatorias. ¿Vale? Y luego, voy a quitar esto, y luego también, como veis ahí, pueden ser inmediatas, si las estoy calculando ahora mismo, o, perdonad, es que quería quitaros eso, pero no me deja. A ver así, tal vez, mejor, sí. Si se están calculando en el intervalo de la renta, por ejemplo, si la renta va de 0 a 24, pues lo calculo en 0 o en 24, y las no inmediatas es cuando esa renta va a empezar más adelante en el tiempo y la vamos a valorar más adelante en el tiempo. La fórmula es horrible, son estas dos. Esto es el valor actual de una renta, no, por favor, no lo aprendáis, y esto es el valor final de una renta. Vamos a hacer algún ejemplo. A ver. Esto es todavía examen de equivalentes. Ejercicio 4, examen de equivalentes. Y vamos a empezar a calcular rentas. Bueno. A ver, necesito, como decimos, un conejillo de indias. Alguien que esté de alquiler. ¿No? ¿Sois todos propietarios? Me tocó la clase de ricachones, es broma. Venga. Bueno, pues nada, ponemos un ejemplo ficticio. Imaginaros, yo tengo una casa que está alquilada en la calle Ponzano de Madrid por 1.500 euros al mes. ¿De acuerdo? Esta es una propiedad que tenía yo antes de casarme y que cuando nacieron mis hijos pues se quedó pequeño al mes. ¿De acuerdo? Y las tasas de interés en España, vamos a mirarlas a un año para que sea más realista. A ver, Europa. Y aquí está. Aquí tenemos las tasas. Pues a un año la tasa en España está, voy a redondear, al 2,50, 2,497, pero la tasa de interés en España, intereses en España, al 2,5. ¿Me seguís todos? Bien. Imaginemos que he firmado un contrato de alquiler de 2 años que se va a renovar cada año según la inflación del mes de diciembre, por ejemplo. Y quiero calcular dos cosas. ¿Cuánto me tendría que pagar el inquilino si quisiera cancelar la deuda hoy? Y cuánto me tendría que pagar si quisiera cancelar la deuda al final sin pagar nada previamente. Por supuesto no lo dejaría, pero vamos a hacer el ejercicio.
Bueno, hay que explicar varias cosas. Los tipos de interés dentro de su propia, del propio tipo de interés está la previsión que tiene los mercados de subida de la inflación. Esto quiere decir que si la inflación, si el contrato de alquiler sube exactamente lo que sube la inflación, ya está reflejado en la tasa de interés. Es decir, si la inflación se espera que suba un 1, pues la tasa de interés del 2,5 ya recoge esa inflación del 1%. Entonces no hay que hacer nada. Solamente habría que hacer algo en el supuesto de que los contratos de alquiler subieran más de lo que sube la inflación. ¿Vale? Ya haremos algún ejercicio de esos. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues lo primero, muy importante. Debo calcular, voy a poner esto en amarillo, porque estos son los datos. ¿De acuerdo? Debo calcular lo primero la tasa mensual, ¿no? Porque la renta me la van a pagar cada mes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo calculo una tasa mensual partiendo de una tasa del 2,5? La tasa del 2,5 es efectiva, ¿no? Hay que dividirla por algo. Los meses en el año, ¿no? ¿No? No hay que dividirla por nada porque el 2,5 ese es tasa de interés efectivo. Sí, es efectivo. Entonces, cuando son efectivas, ¿os acordáis? No se divide. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, el método del pequeño en el grande, tendríamos 1 más 2,5 es igual a 1 más la tasa mensual, que es la que busco. El pequeño es el mes, ¿no? Luego yo elevaría el mes. Voy a quitar esto. Estos son datos. Yo elevaría el mes a 12. Pues me quedaría 1 más 2,5% elevado a un 12avo y menos 1. Entonces, la tasa mensual me quedaría 0,2060. Lo primero siempre, si la renta es mensual, yo tengo que calcular el equivalente mensual. ¿Cómo responderíamos a la pregunta 1 y a la pregunta 2? Bueno, nos falta un pequeño dato, que es si la renta es prepagable o pospagable. La renta normalmente, los alquileres, es prepagable, ¿no? Prepagable o anticipada. Seguro que si alguno ha vivido de alquiler, ahora sois todos propietarios, pero en el momento que vivisteis de alquiler, seguro, ¿no? Que os hacían pagar la renta en los primeros días de cada mes. ¿A que sí? Entonces, la renta de alquileres casi siempre es prepaga. Entonces, fijaros, no hace falta aprenderse ninguna fórmula. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues nada, muy fácil. Entonces, si lo tenéis en inglés o en español, en inglés es B baja, PV, en español es VA, de valor actual. Yo os recomiendo que una vez que hayáis escrito VA y el paréntesis, pinchéis aquí en el FX. Y ahí se va a desplegar esto. Y aquí ya podéis meter los datos sin temor a equivocaros. Bueno, la tasa es mensual, número de periodos. El alquiler es de 2 años y me los pagan cada mes. Luego sería, ¿veis ahí? 24 meses. ¿Cuánto me pagan? Pues me pagan, hemos quedado que era 1.500, creo recordar, ¿no? Francisco, perdón que interrumpa. ¿Cuál era la fórmula para el teclado en inglés? ¿O el Excel en inglés, perdón? B baja. Ok, PV gracias. o PB baja. Nada. El pago, si no recuerdo mal, eran 1.500, aquí está. Lo estoy poniendo en negativo. Y algunos me diréis, ¿por qué? El Excel es una herramienta maravillosa, pero todo piensa que son pagos. Todo piensa que son hipotecas, préstamos. Entonces, si vosotros aquí lo ponéis en positivo, la cifra que os va a dar va a ser en negativo. Y si lo ponéis en negativo, os va a dar una cifra en positivo. Valor final. Pues el valor final sería si en este caso el propietario, que sería yo, dejara al inquilino no pagar algo. Eso no va a ocurrir, ponemos un 0. Y nos quedaría el tipo. Fijaros, tengo que poner 1 si es para el pago al comienzo del periodo, que es el caso, y 0 si es el pago al final del periodo. En este caso, al ser anticipado o prepagable,
se paga al principio de la renta. ¿Cuánto me tendría que pagar a mí esta persona para que yo cancele su deuda y él pueda vivir 2 años sin necesidad de pagarme nada más? Bueno, pues tendría que pagarme, como veis ahí, 35.161. Esta cifra, lógicamente, no es 24 por 1.500, que son 36.000, ¿de acuerdo? Porque si a mí me anticipan el pago, yo esos 35.161 los puedo reinvertir, o me los puedo gastar si quiero, pero en principio tengo la oportunidad de poder reinvertirlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya lo tenemos. Tenemos aquí cuánto sería el valor actual. ¿Cuánto sería el valor final? Quiero calcular cuánto me tendría que pagar el inquilino si quisiera pagar la deuda al final. Bueno, pues esto en inglés es Final Value, FV, FV baja, y en español de España sería VF, valor final. Y yo recomiendo siempre hacer esto, pincháis aquí en el FX, si tenéis un Apple os va a abrir una ventana en la parte derecha, si no me equivoco, y si tenéis un PC os va a abrir esta ventanita que es súper útil, porque os ahorra el tener que saber si la separación es con comas, con puntos y comas, con puntos, eso es muy útil. Ponemos la tasa, número de periodos es lo mismo, ¿no? 2 por 12, el pago sigue siendo 1.500, valor actual vamos a imaginar 0 y el tipo sigue siendo 1. Entonces, ¿cuánto me tendrían que dar para pagarme al final? Pues 36.941. ¿Vale? Fijaros, esto es valor actual y esto es valor final. Si yo tomo los 35.000 y los multiplico por 1 más la tasa, ¿está? En este caso, que sería los intereses que hay a un año, sería además lo que me debería de pagar si fuera una renta postpagable. Pero me han dicho que es prepagable, por tanto esto lo quito. Bien, entonces, valor actual y valor final. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Vale, ¿y esto para qué sirve? Bueno, sirve para muchas cosas. Sirve para calcular cualquier ejercicio, por ejemplo, de rentabilidad o para, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo. Vamos a poner primero un ejemplo de pensiones y luego vamos a poner un ejemplo de comprarse una casa. A ver, no sé, alguien que tenga algún ahorrillo de pensiones o que piense ahorrar para la pensión, algún voluntario, simplemente para darme su edad y cuánto quiere tener ahorrado cuando se jubile. Si quieres yo. Venga, pues adelante, edad. 26 años. 26. ¿Cuánto quieres tener al jubilarte? ¿Qué pensión Uy, no quieres sé. que te quede? ¿Al mensual? ¿Sí? En unos 70,000 pesos. Que son como 3.000. 4,000 euros más o menos. 4.000. Vale. 4.000 euros. Ahí está. Mensuales. Sí. Vale. ¿Cuándo te vas a jubilar? Edad de jubilación. En teoría como a los 65. 65. Y esperanza de vida. ¿Qué tal? ¿Los hombres de tu familia cuántos años duran? Uy, como 90. La esperanza de vida en Colombia es un poquito más baja que en España, pero está en 80 y algo, ¿no? Para alguien de tu edad. Ponemos 90, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Aquí ya no nos vale, fijaros, antes lo hicimos con la tasa a un año, pero claro, aquí lógicamente vamos a ahorrar desde los 26 a los 65, que son 35 años. Por tanto, ya no nos vale usar la tasa a un año. Nos vamos aquí y nos iríamos a la tasa más larga. ¿Veis que la tasa más larga es esta aquí, a 30 años, lo más parecido? En este caso, los tipos de interés
a 30 años, que está en el 4,22%. Perfecto, estos son los datos que yo tengo. Ay, me falta una cosa. ¿Tú cómo ahorras? ¿Ahorras cuando cobras o ahorras al final del mes? Cuando cobro. Pues entonces eso, tu ahorro es prepagable al principio. Ujú. Prepagable Correcto. o anticipado. Bueno, entonces ahí lo primero siempre es calcular la tasa mensual. ¿Cuánto es la tasa mensual? Pues la tasa mensual sería 1 más la tasa anual. Bueno, lo voy a hacer desde cero porque si no os vais a enfadar conmigo. 1 más 4,22%, que es la tasa anual a 30 años, y esto es 1 más la tasa mensual. ¿De acuerdo? Este 4,22 es cuánto me van a pagar a mí al año, cada año durante 30 años si compro bonos en España. Entonces, en este caso vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Pues sería elevado a 12 y la tasa mensual me quedaría este importe. Bien. Entonces, fijaros, aquí tengo varias preguntas, ¿no? La primera pregunta es ¿cuánto dinero tengo que ahorrar? Entonces, fijaros, yo voy a ponerme, él tiene 26 años, luego sería 26 de un mes, bueno, 27, 28, se jubila con 65, empieza a cobrar su pensión con 66. La pensión sí que no hay duda, la pensión siempre va a ser pospagable, ¿no? Y va a fallecer con 90. Entonces, fijaros, yo lo que puedo calcular con estos datos que él me ha dado, como yo sé que él va a querer cobrar 4.000, sería mensual, ¿eh? Yo lo primero que puedo calcular es el valor actual de estos 4.000 en el año 65. Y una vez que tenga estos 4.000 descontados al momento 65, podré calcular, hay una fórmula de Excel que se llama pago, en inglés PMT, de payment, que me permite calcular esto. Bien, entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, ¿estáis de acuerdo que si yo calculo el valor actual de estos 4.000 euros, me va a dar cuánto dinero yo necesito tener cuando tenga 65 años para cobrarlos? Entonces, vamos a hacer aquí este cálculo, que sería valor actual a jubilación. Sería igual a VA. La tasa es la que acabamos de calcular. ¿Cuánto va a vivir él? ¿Cuántos meses va a vivir después de jubilado? De los 65 a los 90 y 25 años por 12 meses y el pago que él quiere es 4.000. Valor final no tiene importancia, él va a estar muerto. ¿De acuerdo? No tiene sentido poner nada. Y el tipo, en este caso, no hay que poner nada tampoco porque es pospagable. Entonces, para poder cobrar una pensión de 4.000 euros, él va a tener que ahorrar 746.789. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, pues nada, lo primero que tiene que hacer sería calcular con la función pago, os digo, si tenéis en inglés, PMT. Hay una función que nos permite calcular. Entonces, por ejemplo, esto sería la tasa, va a seguir siendo esta aquí, 0,35, número de periodos. Él empieza a ahorrar con 26, se jubila con 65, pues 65 menos 26 por 12. Valor actual, vamos a imaginar que él no tenga nada ahorrado. Si él ya tuviera algo ahorrado, lo pondríamos ahí. Y valor final, el valor que yo necesito al final, voy a ponerlo con menos también, son 746.000. Y él ahorra al principio de cada mes. Por lo tanto, pongo un 1. Entonces, ¿cuánto tendría que ahorrar nuestro compañero para poder llegar a esos 746.000 euros? Pues tendría que ahorrar al mes, esto es el pago de ese ahorro mensual. Tendría que ahorrar al mes 639,90 euros. ¿De acuerdo? Entonces, estos son cálculos muy Ese valor, útiles. profesor, ese valor lo tiene que aportar los 39 años que le faltarían para los 65. Correcto. Al mes.
Sí, sería lo que él tendría que ahorrar al mes para conseguir esos 746.000. Sí, sería exactamente eso. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, señor. entonces, Francisco, todo una esto que pregunta. veis, Entonces, perdón, primero entonces hay que ¿no? sacar el valor a jubilación para poder sacar lo demás, ¿correcto? Correcto, Ok. correcto. También puedes hacerte la pregunta contraria. Por ejemplo, imagínate, lo que sabes es lo que puedes ahorrar. Sé que puedo ahorrar, no lo sé, 500 euros al mes desde los 26 a los 65 y quiero saber qué pensión voy a tener con los mismos datos, ¿de acuerdo? Sería al revés. Entonces, fíjate, en este caso es justamente la pregunta contraria. En este caso yo sé cuánto puedo ahorrar, pero no sé qué pensión me va a tocar. Pues en este caso, claro, sería justo al revés. Es decir, en este caso sería calcular el valor final, cuánto dinero habría ahorrado a la jubilación. La tasa es el 3,45 y el número de periodos sería 65, 26 creo que era, ¿verdad? 26 multiplicado por 12. El pago es lo que tú puedes ahorrar, que son 500. Vamos a imaginar que no tuvieras nada y el tipo es prepagable. Entonces, ¿cuánto dinero vas a tener a la jubilación? Bueno, en este caso, 583.000. Y entonces aquí podrías hacer justamente lo contrario, ¿no? Podrías calcular cuál va a ser tu pensión mensual. No sé si me explico. Es de una manera o de Profe, otra. tengo una duda de cuando calculó el valor actual de jubilación. ¿Por qué el periodo fue 25 por 12? 25 por 12 porque su esperanza de vida son 90 años y él tiene 65. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí. No, no te preocupes. Entonces aquí, ¿cómo lo calcularíamos? De nuevo usamos la tasa, número de periodos, pues sería en este caso lo mismo, 25 por 12. Y el valor actual es lo que yo acabo de calcular. El valor final de lo que yo ahorre será el valor actual de lo que a mí me paguen, ¿no? Entonces pongo esta cantidad. Valor final es si yo le quiero dejar algo, por ejemplo, de herencia a alguien, ¿no? Podría ocurrir, vamos a imaginar que no. Y el tipo también es pospagable. Entonces, en este caso, si solo ahorro 500 euros, podría llegar hasta 3.125 y si ahorro 640 más o menos, sería 4.000 euros al mes a la jubilación. Una pregunta. Eso, claro, eso siempre y cuando se mantenga esa tasa, ¿no? Claro, estamos hablando todavía de tasas constantes. Vale, y si te toca hacer, por ejemplo, si decides hacer un ajuste anual por IPC, ya ahí multiplicarías por el factor del IPC estimado de No, ese año por el número de periodos. si es el IPC esperado, O sea, tu pago mensual, lo que tú quieres ahorrar mensualmente, si para el año que viene luego. sí, o sea, a ver, si tú subes tu aportación, lo que sube la inflación, esto no va a ser siempre 639, porque dentro de la tasa está implícito el incremento de la inflación. Es decir, si la inflación es el 1%, al año siguiente tú vas a aportar 600 más 1%. ¿De acuerdo? Esto no hace falta hacerlo en la tasa cuando calculas el valor actual o el valor final, porque está implícito ya en la tasa. La tasa ya descuenta, la tasa se compone de lo que se llama tipo de interés real, que ayer me preguntabais lo que quería decir el tipo de interés real, más la inflación esperada. Entonces, efectivamente, solo hay que ponerlo si lo que tú subes la aportación es más que lo que sube la inflación, o menos. Puede ser que la inflación fuera menor que la prevista. ¿De acuerdo? Pero solo en ese caso. ¿Vamos bien? Sí, claro, porque aquí ya tienes ya el valor, incluso ya tendrías el valor mínimo necesario para poder alcanzar ese valor Correcto, meta. Así que no, vale. correcto. Y estos 746.000 serían valor de hoy. ¿De acuerdo? O sea, con estos 639, ¿cuánto podrías obtener sin necesidad de calcular el incremento de la inflación? Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquillo más complicado que sería saber si tengo que comprar o alquilar.
Esto es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Tengo que comprar la casa o tengo que alquilarla? Bueno, esto vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Mañana probablemente lo vamos a complicar un poquito más. Pero simplemente como estamos empezando con rentas, vamos a hacer algo muy sencillo. Vivo en una casa, vivo de alquiler en una casa por 1.800 euros al mes. Me lo invento. Tengo 34 años. Uy. Esperanza media de vida, vamos a imaginar que sea 80. Bueno, venga, 85, pobre. Y tengo dos opciones, ¿de acuerdo? La primera opción sería vivir de alquiler toda la vida. En este caso, como quiero vivir siempre de alquiler, usaríamos la tasa que antes vimos, la más larga que hay, que sería 4.22%. No hay ninguna tasa más larga de eso, ¿no? Tasa de interés. Esto es interés de inversión. Y a partir de eso, pues, si veo que me interesa, lo que haría sería comprar la vivienda con hipoteca. Entonces, la hipoteca, en el caso de un país como España, va a ser el Euribor a un año más un diferencial. Vamos a poner, por ejemplo, el 2%. Aquí hemos visto antes que el Euribor a un año, hemos visto antes, creo que antes lo copiamos, el Euribor a un año estaba al 2 con algo, no recuerdo ahora, 2,5, ¿de acuerdo? Entonces, si compro la vivienda, entonces esto va a ser 4.5%. Entonces, tengo estas dos opciones y tengo que ver cuál es mejor. Primero, vamos a ver si me compensa la casa, comprarla o no. Entonces, ¿qué puedo yo calcular? Bueno, pues puedo calcular cuál sería el valor actual de estos 1.800 euros traídos, todos estos que voy a pagar hasta el final de mi vida, traídos a hoy. Entonces tengo que calcular, lógicamente, estos serían los datos. La tasa mensual, que antes ya la teníamos calculada, pero bueno, la vuelvo a calcular. 1 más 4.22 elevado a un 12avo y menos 1. Pues ahí veis que la tasa de interés mensual, este 0,3450 es lo mismo que calculamos antes. Entonces, puedo calcular a fecha de hoy. Imaginaos que esta casa vale, me lo invento, vamos a imaginar que valga 570.000 euros, ¿no? Con impuestos ya. En España, con ese precio prácticamente no se compra ya nada, pero bueno, en las grandes ciudades por lo menos. En ciudad mediana o pueblo pequeño sí. Entonces, ¿qué me ocurre? Bueno, pues yo podría calcular el valor actual. Y aquí hay varios valores actuales. El primero que vamos a calcular es el valor actual egoísta. El valor actual egoísta quiere decir que yo voy a hacer los cálculos simplemente viendo cuánto yo voy a pagar a lo largo de mi vida. Me importa nada lo que pase más allá de mi muerte, ¿no? Entonces, esto sería VA aquí. La tasa la acabamos de calcular, que es el 0,35. Número de periodos. Yo me voy a morir con 90, 84, 85. Hoy tengo 34 años. Lo pago mensualmente, pues por 12. ¿Cuánto estoy pagando? Pues no me acuerdo, 1.800 creo que era. Ahí. 1.800. Valor final no lo sé, me importa nada porque me voy a morir y es un 1. ¿Cuánto yo voy a pagar a lo largo de mi vida? Simplemente tomando en cuenta el precio o los pagos que yo voy a hacer a lo largo de mi vida. Pues en este caso concreto, fijaros, si sumamos todo lo que yo voy a pagar entre los 34 años y los 85, pues me daría un valor actual de 450.000. Lógicamente, cuanto antes empiezo, ¿me seguís?
más pequeño va a ser, más próximo voy a estar al precio. Pero bueno, vamos a empezar con este valor. Tiene mala pinta. Entonces, hay otro valor actual, que sería el valor actual altruista. Y esto es cuando tenemos en cuenta a nuestros hijos y a nuestros herederos. Entonces, fijaros, ¿cómo es una renta perpetua? No lo voy a hacer porque si no me vais a matar. Estos dos, veis aquí que pone el símbolo del infinito. Entonces, ¿cuánto vale una renta perpetua? Pues es el límite cuando n tiende a infinito, cuando el número de periodos es infinito, de la fórmula de valoración. Que bueno, la fórmula de valoración es 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Entonces, fijaros, me queda que es lo que yo pago, en este caso 1.800 partido por 1 más i. Entonces, ¿cuál sería el valor altruista? Pues sería simplemente dividir 1.800 entre 0,3450. Ahí me voy a acercar. 521.000. ¿Sí? Como veis, en este caso, no me conviene comprar la vivienda, salvo que espere una revalorización de la misma superior a la diferencia entre alquiler y compra. Es decir, si las casas suben de valor mucho más que estos, en este caso, 111.000 euros, que es la diferencia entre 459 y 570, o más o menos 49.000 euros, que es la diferencia entre 521 y 570, entonces sí podría, de alguna manera, comprarla. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Profesor, disculpe, qué pena que me perdí un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre el egoísta y el altruista? O sea, ¿en qué varía? Valor egoísta solamente con tu periodo de vida. Es decir, desde los 34 a los 85. Estás casado, te da igual lo que pase cuando tú fallezcas con tu pareja, o tienes hijos, te da igual lo que pase con tus hijos. ¿De acuerdo? Ok. No lo valoras solo con tu periodo vital. ¿Me sigues? Ok. Sí, sí, señor. Date cuenta que fíjate que aquí he hecho una cosa que es tramposa, ¿no? Porque he puesto valor final 0, porque yo estoy muerto. Ok. Pero lógicamente la casa valdrá algo, ¿no? Cuando tú falleces. Sí, pero para el dueño. Pues claro, pero para ti no. Por eso, el valor altruista sería el valor de ahorrarte 1.800 euros hasta el final del mundo, ¿no? Para entender. Sí, total. Bueno, en España las hipotecas son siempre a 30 años. Entonces vamos a calcular la hipoteca. 30 años. Entonces, ¿cuál sería la hipoteca que yo tendría que pagar? Pues sería muy sencillo. Sería el pago la tasa. Ahí no hemos calculado la tasa, perdón. No podemos hacer todavía. Tenemos que calcular la tasa mensual de hipoteca. Entonces, como tengo la tasa anual, siempre se hace igual. Y ya lo voy a hacer sin hacer toda la fórmula, que sería 1 más el 4,5, que es la tasa hipotecaria, elevado a un 12avo y menos 1. Y así paso de tasa anual a tasa mensual. Bueno, pues vamos a por ello. ¿La hipoteca cuánto me saldría? Bueno, pues tengo que poner pago. En este caso voy a tener que poner la tasa que acabo de calcular, el 0,36. Número de periodo sería 30 años por 12, pues del periodo normal de hipoteca. El valor actual es lo que me va a dejar el banco para que yo compre la casa. Bueno, en este caso, vamos a imaginar que el banco me prestara esta cantidad. Mañana haremos algún ejercicio más realista, porque el banco habitualmente no te presta más allá del 80%. Pero bueno, para empezar, vamos a empezar con eso. Valor final es si el banco te dejase no pagar algo, que no va a ser el caso, y el tipo también es un 0 porque se paga siempre las hipotecas, los préstamos en general, al final. Bueno, entonces, de hipoteca tengo que pagar 2.857. Entonces, fijaros. Bueno, primero tengo que calcular cuántos meses va a vivir esta persona. Hemos quedado que él va a fallecer con 85 años y ahora tiene 34.
y lo multiplico por 12. Necesito hacer 612 periodos. Yo voy a hacer esto. Profesor, una pregunta. En Dime. el valor actual egoísta y el altruista, en ambos dejó el tipo en 1 como final del periodo, ¿no? Claro, porque... No, al revés, al principio del periodo. Porque date cuenta que los alquileres se pagan al principio del mes. Ah, ya, perfecto. Esto es cuánto Pero, tú te ahorras ¿sí? por el hecho de pagar por el hecho de pagar el alquiler, ¿no? Si te compras la casa, esto te lo vas a ahorrar. ¿Sí? Ya, claro. Sí, sí, sí. Entonces aquí, fijaros, si compro la casa, ¿cuánto ahorro? ¿Cuánto es la inversión inicial? ¿No? En este caso, el ahorro. La inversión inicial, en este caso, son 570.000. Esto es lo que yo tengo que... Uy, perdón. Esto es lo que yo tengo que hacer, inversión, que sale de mi dinero, ¿no? ¿Cuánto me voy a ahorrar? El ahorro que voy a tener desde el momento cero va a ser que voy a dejar de pagar 1.800 euros y luego tengo pago. El pago va a ser la hipoteca, que son 2.857. Bueno. Y esto siempre va a ser lo mismo. Bueno, pues aquí vamos a prolongar esto hasta el periodo 360. ¿Por qué hasta el 360? Porque yo voy a tener que pagar la hipoteca 30 años por 12 meses, es decir, 360 periodos. A partir de aquí ya es todo ahorro. Genial. Y aquí, fijaros, la casa valdrá algo, no sabemos cuánto. Vamos a empezar poniendo, por ejemplo, 1.000.000 de euros, que es lo que no hemos puesto antes. Entonces vamos a ver si nos salen los números, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, podemos hacer un total, ¿no? El total, lógicamente, va a ser la suma. Aquí no me he equivocado, ¿eh? Daos cuenta que yo voy a ahorrar porque como el pago es prepagable, lo voy a recibir al principio del mes. Y aquí, sin embargo, el pago de la hipoteca es al final del mes. Entonces sumo las tres cosas y obtendría esta cantidad. Genial. Entonces, ¿he ganado o he perdido? Bueno, vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula eso? Con la fórmula, bueno, en español le llamamos VAN, valor actual neto. Lo que pasa es que la fórmula de Excel es VNA o V baja NA, como prefierais. Y esta funciona de la siguiente manera. Ponéis la tasa. Como son meses, tenéis que poner la tasa mensual. No voy a entrar en disquisiciones. Esto lo discutiremos más adelante. Esto es lo que se denomina Weighted Average Cost of Capital. Habría que calcular en la vida real cuánto pones de tu bolsillo y cuánto pone el banco. En este caso hemos hecho una hipótesis, es que el banco te presta todo, que no es muy realista. Simplemente para que veáis el cálculo. Entonces aquí fijaros, yo después de poner esto, tengo que poner los valores. Hay que empezar siempre desde el que viene en el periodo 1 y sumarle a mano, por fuera de la fórmula, le sumamos la inversión inicial. Es un tema técnico. En el Excel, todo es postpagable. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le pongo desde 568.000, me va a dar el valor actual, pero esto lo he hecho mal yo, por fuera de la fórmula. Sería aquí. Entonces, fijaros, me da enormemente negativo. Es decir, no me vale con que la casa valga 1.000.000. Necesito que sea muchísimo más. Vamos a poner, por ejemplo,
3 millones. Ahí ya nos vamos acercando, pero todavía no hemos llegado. Y podemos poner, por ejemplo, todavía no hemos llegado, nos falta un poquito, tal vez 7 millones. Ahí lo tenemos. Necesitaríamos que la casa que hoy vale 570.000 llegase a 7 millones para que nos compensase financieramente asumir el pago de una hipoteca que es mucho más que el alquiler. Daos cuenta que el alquiler yo pago 1.800, pero de hipoteca pago 2.875. Durante mi periodo vital, lógicamente, va a ser difícil que yo recupere, porque estoy 30 años pagando 2.867 y no llega a 300 periodos ahorrando 1.800. Entonces, efectivamente, pues los números no salen. Entonces, ¿qué supone, por ejemplo, una revalorización desde menos 570.000 a, calculamos, la revalorización? Entonces, fijaros, necesitaría que 570.000 multiplicados por 1 más la tasa, vamos a poner la TEA, ¿no? La tasa anual efectiva. Él tiene 34 y fallece con 85, luego son 51 años, sea igual a 7 millones, que es lo que hemos visto antes. Y de aquí despejamos la tasa anual efectiva de revalorización de la casa. ¿Cuánto debería subir la casa? Bueno, pues debería subir 7 millones dividido entre 570.000 elevado a 1 entre 51 y menos 1. Necesitaría que las casas subieran un 5% más que la inflación general. ¿De acuerdo? No es imposible, pero es difícil. Entonces, digamos que en este caso concreto no me compensaría. Necesitaría seguramente pues que la casa valiera algo menos. Hoy en día, por ejemplo, en un país como España, cuando uno hace los números no compra las casas, porque los precios de las casas superan por mucho el valor que uno puede ahorrarse mediante el alquiler. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Sí, Entonces, dime. claro, pero en el caso de que no eres tan consciente de lo que estás alquilando y terminas pagando un alquiler mayor, en ese caso sí te compensaría, ¿no? O sea, Claro, que de si aquí fuera, por repente, ejemplo, exacto, si 2.500, por ejemplo. fuese o 2.900, ponte. Imagínate si fuera 2.500, ya te da, porque la casa vale 570.000, ¿lo ves? Entonces tú ya ahí, simplemente en tu periodo vital ya compensarías. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí sería 2.500 y ahí lógicamente necesitarías una revalorización mucho menor. Bueno, no lo voy a hacer, pero a lo mejor 6 millones o menos. Entonces, efectivamente, todo depende de la tasa de retribución. Ahora mismo en España, el alquiler, la rentabilidad media que tienen las casas está rondando entre el 3 y el 4% neto de impuestos. Entonces, si esto sería 1.800 por 12 dividido entre 570.000, que veis es más o menos lo que yo he puesto. Es un número más o menos realista. Hoy en día en España no salen los números. Las casas han subido mucho más que la inflación y el que alquila puede alquilar, pero no puede alquilar por un precio tan alto como para que te compense. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que ahora mismo el mercado está muy parado. En otros países, lógicamente, si, por ejemplo, yo tuviera una cantidad aquí que en vez de ser 1.800, en vez de un yield, esto se llama yield to maturity, que es la rentabilidad que tiene en este caso el mercado inmobiliario, pues se situara en el 5, en el 6%, ahí los números ya te empiezan a salir.
por ejemplo, los que sois colombianos, en Colombia sí se pueden obtener esas rentabilidades del 5, del 4 y mucho, 5%. Tengo algún cliente que ha invertido, sobre todo en la ciudad de Medellín, pero el riesgo ahí es que se deprecie la divisa, ¿de acuerdo? Es decir, ahí está muy bien, todo está muy bien, pero si te pagan en divisa local, pues lógicamente corres un riesgo adicional. En la misma divisa, en este caso en euros, ahora mismo los números no salen. Sí que salen, pues si es una vivienda muy barata, que le haces una pequeña reforma y lo puedes alquilar bien, pero en general no sale. Bueno, entonces, ¿veis un poco para lo que sirven las rentas? ¿Os ha quedado más o menos claro? Sí, Sí. pues está largo, creo que sí, o sea, qué bueno que, bendito Dios, existe Excel, pero de Ahora cualquier lo manera, subo. son pasos. Sí, sí, gracias. Ahora lo subo. Igual nos pondrás Ay, ejercicios de eso para, digo, sé que va a sonar, o sea, raro, pero creo que los ejercicios nos van a hacer mucho más ágiles, os más voy a rápidos. subir estos ejercicios, ¿de acuerdo? Para que podáis empezar un poco a practicar, ¿de acuerdo? Los voy a subir en el tema 3, ¿de acuerdo? Como material complementario. Lo hago ahora mismo que mis hijos todavía están viendo el partido de fútbol, no han hecho ruido, así que eso quiere decir que siguen viendo el partido de fútbol. Pero no están en la prórroga, ¿no? No, ya Entonces, acabaron, ganó 3-2 de Argentina. ganó Ya, Argentina. sí. Te veo muy puesto, no me has hecho caso, ¿eh? Al final. Nada más escuché a mi papá que gritó que ya acabó, entonces. Bueno. Ay. Entonces, bueno, os lo subo ahí en materiales complementarios para que podáis practicar, ¿vale? Y mañana empezaremos con estos ejercicios, ¿de acuerdo? Vale, ok. Vale, Bueno, nos vemos mañana. perfecto, Gracias. Francisco, muchas gracias. Buena Gracias. tarde. Luego. Muchas gracias, Chao. Francisco. Hasta luego. Bye.